Bueno, una reflexión de cómo vivían nuestros abuelos y bisabuelos hace muchos años. Sí, muchachos, les voy a comentar hoy que los invito a que hagamos una reflexión para que recordemos cómo vivían nuestros abuelos, nuestros ancestros, bisabuelos, ahora 90 o 100 años atrás. E inclusive yo alcancé a conocer mucha de esa cultura y de pronto muchos de ustedes. Yo también. Claro, resulta que las casas eran de madera, eh, el techo era de astilla, de madera. Era muy difícil llevar la teja a esas fincas por los caminos. La gente la ingenió, la gente inventaba lo que había, utilizaba lo que había. Eran casas de bareque, de barro, pisado, pisos de madera, los aparadores de la cocina de madera, mesas de madera, las sillas eran de madera, las camas de madera, armario de madera, e inclusive cucharas de madera, bateas en madera para moler el maíz o piedras. Canoas de madera. Yo me acuerdo que papá trabajaba todo lo que era madera. Hacía cucharas, hacía canoas, Eso, canaletas para llevar el eso. agua a la casa. Toda esa gente sabía trabajar con la madera, tenían la herramienta para trabajar. Eh, Porque en ese entonces no existían ni las mangueras plásticas, no, el no, plástico no, no se veía, no nada había de eso. plástico, no había Había que plástico. trabajar con lo que hubiera y la gente se ingeniaba todo lo que era madera. Y mire muchachos, el aluminio era escaso, en ese tiempo ollas de aluminio que es que no había. Apenas estaban empezando a llegar ollitas, pero para la gente que tenía platica, eso venía exportado. Entonces eran ollas de barro. Existía mucho lo que era lo que le decían calabazo, ¿no? Sí, ellos sembraban el tutumo. Y entonces el tutumo salían unas calabazas grandes, que era donde hacían la chicha. Ellos dejaban que se secara y cuando estaba bien seca esa semilla se bate ahí y sale y la lavaban y ahí cargaban la guapanela, el café, el chocolate, la limonada. Yo utilizaba mucho la chicha. Y, y terminando la historia les comento un caso sobre esas calabazas. Entonces, ¿cómo les parece que las tutumas pequeñas eran los platos? Eh, Las tazas para tomar el café y el chocolate. las tazas eran unas tacitas así de tutuma para eso. Ellos comían en todo eso. Y, o sea, descomplicados utilizando lo que había en la finca. El bejuco para los canastos, para coger el café. Colgaba la carne, la carne la secaban al humo porque no había neveras. Había mucha cacería. Los ríos eran llenos de peces. Había mucho pez. Pero era que en ese entonces no se contaminaba tanto. Hoy en día hay mucha No, contaminación. no había contaminación absoluta, no se abonaba, ni siquiera abonos orgánicos hacían, Ni se porque la echaban tierra era venenos. fértil, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo le parece? No había abonos químicos. O sea, todo estaba abonada la tierra. Y Lo que se sembraba se cogía porque se daba muy bien. todo mata eso, todo lo que sembraban lo cogían en buenas cosechas. Vean, no había campesinos pobres, muchachos. Cada campesino tenía su vaca leche, tenía sus cerdos, Sus hartas gallinas. gallinas, patos, de todo, o sea, mucha abundancia de comida. La gente Porque se prácticamente, cosechaba mucho maíz y todo se cosechaba y se utilizaba mucho el intercambio de cosas, lo y, que se y, llama trueque hoy en día. intercambiaban. Y las semillas se daban, hoy en día no, hoy en día nos tienen trabajando con semillas transgénicas que ya no sirven. Usted va y las compra, siembra y tiene que volver a comprar. Anteriormente no. Los viejos de ahora años guardaban la semilla porque usted cosechaba y volvía y sacaba la semilla ahí mismo. Hoy en día ya no se puede. Por eso es que el campo está tan acabado, porque el campesino siembra y mucho campesino no sabe que si vuelve y recolecta esa misma semilla no se No va a sirve, no dar, sirve, no sirve las semillas. porque ha faltado mucho conocimiento para el campesino. Claro, eso no sirve, cogen la primera cosecha y la otra la pierden. Y si no abonan, no cogen. Entonces eso es lo difícil, por eso el campo se ha vuelto muy difícil. Y las esteras donde dormían los campesinos y todo el mundo dormía eran en huasca de banano, de plátano. Los viejos hacían las esteras.
los lomillos, palmas para las bestias, las angarillas, todo era de madera y de guasca plátano. La sopladora de jogón era con una planta que se llama esnera. Esnera se llama la planta. Y guinea, algo así llama. O sea, ellos utilizaron todos los medios de materiales que existían en el campo. Utilizaron mucho la piedra, la madera. Casi no salían a comprar a la ciudad, ya hoy en día el campesino todo lo compra. Muchachos, creo que no llevan sino la manteca y la sal, porque la caña la tenían y ellos, todo el mundo tenía unos trapichitos ahí de madera, pero ahí sacaban la mielecita y el guarapo, eran descomplicados, y esa gente prácticamente trabajaba y comía. Madrugaban a las 5 y llegaban de noche a la casa, trabajando. El campo anteriormente era muy sano y muy bueno porque pues sí, la gente trabajaba y todo lo sacaba del campo. Hoy en día la mayoría hay que ir a comprar a la ciudad. Y era muy lejos los caminos, tenían que caminar días enteros, eso es cierto, el tabaco lo acaban ellos mismos. Ellos no compraban cigarrillos, ellos viejos eran tabaqueros. Resulta que el tabaco es una medicina. El tabaco da mucha inspiración, da mucha manera de pensar. Una persona fumando tabaco piensa como que la mente se le abre. El tabaco no es una droga, es una medicina. Claro, el Ya cigarrillo cuando- hoy en día contamina mucho. Eso, ya cuando lo revuelven con nicotina y todo eso, entonces ya vuelves como un cigarrillo nocivo, pero el tabaco como tal no. Y bueno, muchachos, ¿y cómo le parece que una vez mi mamá se soñó con un señor que murió y le dijo, mi hija, vaya que abajo hay una calabaza llena de chicha, él murió, y tráigamela que estoy penando por eso. Y mi mamá le contó a la mamá y entonces se fue con un hermanito y que es que allá estaba el calabazo con chicha. Esa es la historia que le iba a contar. De todas maneras, muchachos, la reflexión es que hay que trabajar con lo que tengamos, no complicarnos. Utilizar lo que Y hay. el lujo no necesitamos lujo, necesitamos algo que nos beneficie, muchachos.